Con el empleo se construyen las naciones y los economistas lo han señalado desde hace siglos. No podemos comprender nuestra época sin estudiarlo. Pero solemos cometer el error de concebirlo como un fenómeno exclusivamente económico, cuando en realidad está lleno de política. Desde los 80, la Federación generó políticas nacionales que buscaron mantener bajos salarios y ofrecer la paz laboral a toda costa, con el fin de atraer inversión extranjera. Clave en el proceso fueron los sindicatos corporativistas y la política de liberalización. En esta edición exploramos lo mínimo que necesitas saber de esta realidad de cara al 2020. El panorama no es alentador. En una economía en recesión como la nuestra, es difícil generar más empleos y aumentar los salarios. Ya veremos. Te despiertas hoy y hay temas, noticias, publicaciones, declaraciones, crisis, tweets, pleitos, opiniones, coyunturas. Pero, ¿cuáles importan realmente? ¿Y cómo profundizar lo suficiente sin usar tanto tiempo? En Mínimo Necesario, te invitamos a un diálogo entre especialistas en temas públicos para que tú, que quieres un mejor país pero estás ocupado, tengas la información mínima necesaria para tener un criterio bien fundamentado en los temas más trascendentales. Abramos la discusión pública en un nivel más alto. Es más entretenido. Bienvenido. Bienvenidos a una segunda emisión de Mínimo Necesario. El día de hoy vamos a hablar del empleo, esa cosa que tenemos que tener en cuenta siempre que hablemos del desarrollo de las naciones y del desarrollo de las regiones como la nuestra, la Baja Californiana. El día de hoy me acompaña el maestro Omar Gastelum Jacobo. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Bien, Benjamín, gracias por darme este espacio y para hablar de esto de que tanto me gusta del trabajo. Bienvenido y bueno, ojalá te puedas explayar en este tema. Eh, Omar estudió Administración de Mercadotecnia en el CETIS y estudiaste también la maestría en Negocios y Estudios Económicos en la UDG, Así es. ¿cierto, verdad? Llevas un rato ya estudiando el mercado laboral. Quiero preguntarte, ¿qué es lo mínimo que tenemos que saber de este tema? O sea, ¿cuáles son los indicadores, cuáles son las definiciones, cuáles son los elementos como para entenderlos y no equivocarnos cuando vemos una noticia, por ejemplo, Ujú. de aumentó la tasa de desempleo en 0.3% y ya parece que todo se va a caer? O sea, Ujú. ¿qué sí son las herramientas que tenemos que tener? Sí, como bien mencionas y dijiste, la tasa de desempleo es un indicador importantísimo para la economía en general, no solo cuando se habla de mercado laboral. Particularmente en México, la tasa de desempleo no se mide como tal, se mide la tasa de desocupación por la INEGI. La pequeña diferencia aquí es que mide a las personas solamente que están activas en el mercado laboral. O sea, aquella persona que no tiene un empleo, pero que no está interesado en trabajar, pues no se contabiliza, ¿no? Ujú. Entonces es un poquito más enfocado. Lo hace México de esta manera, así como otros países de primer mundo. Es una buena práctica. O sea, el componente de la desocupación, nada más para enfatizarlo, es no solamente que una persona no tenga trabajo, Ujú. sino que esté activamente buscándolo, ¿no? Que Sí. quiera trabajar, o que haya declarado en esta encuesta de ocupación Ujú. que hace el INEGI que quiere que no trabajó la semana pasada Sí. y buscó dónde hacerlo, algo así, ¿no? Sí, el INEGI lo calcula mediante la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y la pregunta particular es, ¿ha usted buscado trabajo en la última semana? Y si la persona responde no, pues ya, entre otras, hay preguntas cruzadas, ya lo categoriza como una persona que no está económicamente activa y no cabe en la categoría. Entonces, si tú, Benjamín, ahorita decides tomarte un año sabático, bueno, entonces no afectas a la tasa de desocupación, ¿no? Ok, va. Entonces, tasa de desempleo, tasa de desocupación, ya vimos la diferencia. Sí, ¿Y qué otro indicador? sí, bueno, nada más ahí, si dices tasa de desempleo, seguimos bien, Ok. seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Eh, con esa diferencia técnica. Otra cuestión importante a mí es el número de empleos, ¿no? Y los salarios particularmente. Los salarios, aquí cuando hablamos de mercado de trabajo y no mercado de bienes, este es el precio, es básicamente la traducción. De precio, aquí le llamamos salario. Ok. Es importantísimo. Ok, va, salarios, ¿no? Que siempre es el tema y con justa razón, ¿no? Porque pues es lo que determina muchas veces, como lo dije al principio, la calidad de vida de las personas, qué tanta proyección tiene una familia para salir Claro. adelante, etcétera. Y
En el inicio de esta publicación que hacemos vía nuestro newsletter y en lo primero que se menciona en este podcast, hay una hipótesis que quiero tocar ahorita contigo, ¿no? Ujú. Que es la hipótesis de que el mercado laboral también está influido por fenómenos políticos, Ujú. particularmente el sindicalismo, y que en México, desde, digamos, los años 50, 60, entiendo yo que y eso es lo que vemos que sucedió históricamente, ¿no? Que el PRI corporativizó el país y había un grupo de sindicatos, en gran medida sindicatos charros, que respondían a los intereses de los políticos de aquel entonces y que estaban estructurados de esa manera para mantener artificialmente bajos los salarios en el Ujú. país, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues bueno, finalmente el líder sindical podía mantener controlada la fuerza laboral y entonces eso hacía competitivo a México o atractivo para cierta inversión extranjera. Vamos a llegar a ese tema más a profundidad más adelante, pero eh, lo que quisiera preguntarte de este tema es ¿cómo ves tú la interacción entre esto que nos mencionas, que son temas económicos meramente, y los Ujú. temas políticos que vienen, digamos, más de una política de Estado y sobre todo viéndolo en función de este país, ¿no? Viéndolo en Ujú. función de México? Ok, bueno, ahorita pues los sindicatos han regresado a la conversación, creo yo, ¿no? Creo que se habían rezagado en las últimas 2 décadas en la economía, en el día a día en México. Sí, con algunas excepciones quizá en Sí, minería, claro, pero claro. Algunas el cuestiones. famoso sindicato de Pemex que ahí está Sí, anquilosado hace muchos años, pero sí. sí, sí, en algunas. Pero así, la general, creo que el trabajador mexicano no se ve identificado ya con algún sindicato. Particularmente acá en Baja California, todavía más específico en Tijuana y en la industria maquiladora, los sindicatos son agentes poco activos, no juegan un rol importante, son Ujú. bastante blandos. Y bueno, ahora con estas, vamos a decir, reformas a los sindicatos, pues estamos en espera de ver cómo afecta. Mi pensamiento aquí ante esto es que, al menos en Tijuana, No va a pegar. no va, o sea, van a ser los cambios que está proponiendo el gobierno federal, pero no va a cambiar la dinámica del Ok. mercado de trabajo acá. Vale, Ujú. bien. Sí, y aparte es entender eso, ¿no? Que generalmente cuando vemos el país y hablamos del mercado laboral en México, quizá nuestro análisis se queda muy corto, ¿no? Porque Ujú. justamente no podemos hablar de un mercado mexicano y al mismo tiempo sí podemos hacerlo, pero son varios mercados, Claro, ¿no? Podemos hablar de esta región, en particular la región de Baja California, pero también la región noreste, ¿no? Toda la parte de Monterrey, claro. Tamaulipas, etcétera, y el sur, ¿no? El famoso Ujú. sur, el centro, etcétera, Sí, todos con dinámicas distintas. sí, podríamos ahí delimitar en infinidad de maneras el mercado de trabajo mexicano. Y eso lo hace complejo, pero al mismo tiempo Ujú. interesante. Déjame decirte Sí. algunos datos para que me des tu impresión, ¿no? De estos datos nacionales, Ujú. de cómo parece que si tomáramos a México como un mercado grande, se están moviendo las cosas. Va. Una es, parece que según la Organización Internacional del Trabajo, Ujú. pues dado que México ha bajado sus expectativas de crecimiento, se Ujú. espera también una mayor tasa de desempleo, en Ujú. particular 0.7% en los próximos 2 años. Sí. Es un primer dato que dejo ahí sobre la mesa, ¿no? Eh, que obviamente ya hay políticas públicas que están tratando de revertirlo, Ujú. no sabemos qué impacto pudieran llegar a generar. Sí. De entrada, parece que lo que la teoría dice es, si no hay crecimiento, no hay empleos, ¿no? O sea, Ujú. si no hay Sí, crecimiento, no hay eso te mejores iba a empleos. comentar. Ahí, retomando lo que decía al inicio, o sea, el mercado de trabajo solo está en función del mercado de bienes. Y como bien mencionabas, distintas instituciones, incluso internacionales o particularmente internacionales, han calificado a México o le han pronosticado un estancamiento económico o algo o una desaceleración, ¿no? Ujú. Pues sí, se verá reflejado en el mercado de trabajo. Ok, bueno, entonces es lo primero. Dos, no nada más, parece que no nada más nos debería interesar el tema de el empleo, es decir, cuántos empleados hay en el país, Ujú. sino también la calidad de ese empleo. Claro. Y hay un indicador que es que a mí me llamó mucho la atención, que es la pobreza por ingresos.
y parece que hasta noviembre del año pasado 19% de la población con un empleo formal permanecía en condición de pobreza. Ujú. O sea, eso me impacta. Sí. ¿Qué puede estar pasando ahí? O sea, qué es Bueno, esto? creo que ahí sí son los problemas de México como país que tenemos. Ujú. En que a pesar de que las personas estén trabajando sus jornadas completas, pues no alcanza para mantener a la familia y cuestiones pues de tercer mundo que vivimos en el país, desgraciadamente. Eh, 20% de la población, pues sí. Que además de generar empleos con el crecimiento económico, ¿cómo pudiéramos generar mejores empleos? ¿Tienes algo en mente de esto? sí, lo que yo he analizado en Baja California, particularmente en Tijuana, eh, los trabajos van en dirección a mejorar su capacitación. O sea, requerimos por acá mano de obra con mayor instrucción, mayor capacitada, mayor nivel de escolaridad y cuestiones de estas. Históricamente, la frontera, particularmente Tijuana, llegaban personas del resto de la República, incluso de otros países como Centroamérica, bueno, en Centroamérica, y llegaban a emplearse sin ningún tipo de instrucción. Ahora se ha reducido el número de personas que vienen llegando, también se ha reducido, vamos a decir, la calidad en la capacitación de estas personas y Tijuana está enfrentando otras, otros tipos de problemas, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer? Bueno, traer inversión que requiera de mano de obra calificada. Si Ujú. se está haciendo en esa dirección. Entonces, estas nuevas maquiladoras, estas nuevas empresas requieren a estas personas y son el tipo de empleos que la ciudad necesita, no solo Tijuana, sino el que el resto del país necesita. Claro, y esta capacitación la ves Ujú. viable desde dónde? ¿Desde las escuelas, desde la formación básica, desde las universidades, desde las Mira, mismas empresas? sí, creo que se tiene que ser de todos los frentes. Ok, Pero ¿cómo está pasando ahorita? Lo está tomando las empresas en su mayoría, vale. que invierten en la capacitación de su mano de obra. Que eso sea lo mejor para estas empresas o para el mercado en general, pues en mi opinión no lo es. También creo que el gobierno, mediante las instituciones de educación, tienen que fortalecerse ahí. ¿Existen? Sí, sí existen. No son suficientes. Tienen que mejorar. No sé la cuestión de la calidad, pero sí al menos en cantidad se tienen que mejorar la capacitación técnica y académica en este aspecto. Ok, por último, déjame darte este dato. Eh, una desaceleración en la generación de empleos formales. Se espera que para 2020 la generación sea de 400,000 plazas y que también la tendencia, es decir, la tasa con la Ujú. que se están generando estos empleos va a la baja. Sí. ¿Qué puede estar pasando en este caso? Ok, aquí voy a extenderme un poquito. Ajá. Bueno, estas son, como mencionas, son expectativas. Yo coincido con ellas, sí va a haber una desaceleración, pero ojo, no es un gran problema. Habíamos estado creciendo a tasas bastante aceleradas, entonces no vamos a estancarnos necesariamente, sino vamos a reducir poquito el ritmo. Entonces, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué puede estar originando esto? Pues la teoría económica nos dice, y lo hemos validado sí, en, en la práctica, que hay tres factores que para un país como México le afectan en su mercado de trabajo, particularmente para la inversión en la industria maquiladora, que son el nivel salarial, o sea, Ujú. cuánto cuesta pagarle a un empleado. Entonces, conforme más caro sea el- la persona, pues menos atractivo es la inversión en el país. El segundo punto es el nivel de la productividad de la mano de obra. Ahora, como mencionaba, la mano de obra ya se está capacitando, ya los empleos son más productivos. Entonces, mientras más sea capaz la mano de obra de producir, más eficiente sea, pues más atractivo será el país. Va en una dirección opuesta. Y finalmente tenemos ahí una variable un poquito distinta que es el tipo de cambio. Entonces lo vemos así. Un gringo quiere invertir en México. Si sus dólares valen mucho, pues les será muy barato invertirlo, ¿no? Ujú. Así como otras monedas, principalmente pues, de países desarrollados, como serán el euro y algunas otras monedas asiáticas. Que estos, digamos, estos dos, sobre todo el primer punto, pero el tercer punto también valida un poco esta hipótesis de que sí es
viable que una nación haya tenido una política de Estado, en particular aquí en México, haya habido una política de Estado de mantener artificialmente bajos los salarios, ¿no? Ok, bueno, Puede ser, pero puede ser también por la ausencia de una mano de obra capacitada, bueno, simplemente, ¿no? bien, respondiendo ahí directamente de el esfuerzo del gobierno en mantener un nivel de tipo de cambio, pues claro que sí, porque aún así seguimos siendo un país que importa muchísimos bienes. Entonces, si se nos dispara el tipo de cambio, o sea, si Sí, pagamos más pesos por los deja de dólares, alcanzar. sí, nos deja de alcanzar un chorro de bienes que consumimos, bienes finales y bienes intermedios, ¿no? Ujú. Entonces tampoco es como que, bueno, nos abaratamos como ha sucedido en otros países asiáticos, particularmente China, en donde afectan al consumidor interno, ¿no? Pero tratando de beneficiar la inversión extranjera, así mismo al trabajador. Mm. Entonces, ahí es un tema un poquito complicado. Bueno, no un poquito, bastante Bastante complicado, sí. complejo, Ajá, sí. complejo, Ok, exacto. va. Entonces, bueno, tenemos tres cosas, ¿no? Tasa de Ujú, desempleo, tenemos también la cuestión de la calidad de estos trabajos, que hay trabajos que tienen pobreza aunque estés contratado formalmente, y finalmente esta desaceleración que notamos, pero que ujú. dices, pues no es para alarmarse, Sí, es no. una situación eh, de hecho esperada, ¿no? Porque no Ujú, puedes mantener ciertas tasas de crecimiento tan claro. altas durante tanto tiempo. Pero sí hay un tema que es el de los niveles salariales en el país contra países incluso menos desarrollados que el nuestro, y nos damos cuenta de que en realidad pues hay un salario bajo, por ejemplo, Ujú. contra países como Guatemala, ¿no? A Sí, veces en que casos así, no que lo no podrías debería ser, creer. porque aparte tampoco son países más productivos Sí. necesariamente. Eh, ¿Qué vemos ahí? Y luego yo complementaría esa pregunta con el hecho de que también el poder adquisitivo del mexicano se ha disminuido, ¿no? Ujú. Entonces, estos dos factores, ¿qué expectativas nos dan? Ok, bueno, esa situación se da por cuestiones incluso ajenas al mercado de trabajo. En la cuestión, ahí yo diría que pues sí, o sea, los salarios se han rezagado, los salarios reales en México en general sí se han rezagado. O sea, Y que te podría a lo mejor explicar, perdona que te interrumpa, pero también, digo, entre varios factores, las grandes tasas de informalidad, ¿no? Que no hemos tratado. gigante, sí, Entonces, claro, porque salarios bajos en el sector formal también empujan a las personas a buscar alternativas en el mercado claro. informal. Sí, y no es que el empresario sea aquí el malo de la película, ¿no? O sea, él también está buscando, Retener, ¿no? sí, o sea, pues vivir, ¿no? Entonces, Sí, si claro, le apretamos, pues no va a haber, no va a haber inversión, ¿no? Entonces, tampoco la solución es imponer una ley de subir los salarios así nada más, ¿no? por O sea, supuesto. no se da para eso. Entonces, ahí es una cuestión bastante compleja, acompañada de otros factores económicos, Ok. que quedarían, yo creo, para otro. Que son más que el mínimo, ok. Es mucho más que el Mucho mínimo, más que creo el yo. mínimo Sí. necesario. Ok, entonces vamos a dejar ese tema ahí. Quiero preguntarte también, ahora sí que nos enfoquemos a Baja California. Va. Baja. ¿Qué pasa en Baja? ¿Por qué es diferente a otros lugares Ujú, del país? ¿Qué expectativas tenemos? ujú. ¿Cómo lo ves? Ok, bueno, ¿por qué es diferente? Acá traemos una economía principalmente conducida en el empleo por la industria maquiladora, como ya he venido mencionando, El ¿no? campeón. Sí, No, indiscutible. sí, es quien lidera aquí en el sector, bueno, como una actividad, el número de empleados, ¿no? Entonces traemos eso. Y también lo traemos históricamente, ¿no? En Ujú. comparación a otros estados, quizás en el Bajío, o sea, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, que ahora también ya están recibiendo inversión de este tipo, pero nosotros ya la traemos desde hace varias décadas, ¿no? Digamos, esta región fue la más atractiva para tener este tipo de inversiones durante muchos años. ¿Sigue Ujú. siéndolo? Uf, bueno, la industria farmacéutica y la industria aeroespacial te dirían que sí, Ok. por, por su cercanía a California particularmente y por la alta productividad, la alta calidad de la mano de obra aquí. Creo que esas serían las razones por las cuales dirían que sí, sí ¿Y es. hay otras entidades que ya quieren entrarle a ese pastel también o no Bueno, necesariamente?
Ya le están Ya le están entrando. entrando, ya están. O sea, Baja California como estado tiene alta competitividad Ok. por esa inversión. En ese tema, a Sí. pesar de su posición estratégica por ser frontera. Sí, a pesar de la cuestión geográfica, ya hay otras cuestiones de transporte, ya particularmente el ferrocarril, que las Las hacen complementan. atractivas. Sí, Ok, claro. entonces, bueno, en ese tema. Y luego el tema salarial Ujú. en Baja California, ¿cómo está? Está por encima, ¿no? Está por encima de la media. No quiero decir que estemos ya en el paraíso, pero por encima de la media nacional hay que seguir trabajando. Y lo que hemos visto, lo que leí en tu investigación y me has comentado es que es en gran medida por un exceso de cantidad demandada de trabajo, ¿no? Sí. Me comentabas una cifra mensual que tiene Sí, Aritac, ¿no? según Que por ahí tiene la Aritac, la asociación. Asociación de Recursos Humanos de la Industria de Tijuana, traen por ahí mensualmente, en un promedio que estimé, son de 12,000 vacantes. Se me hace un poquito grande, pero ahí es más que nada por el instrumento de medición. Yo te diría que al menos la mitad de eso, Con un alto mensualmente. nivel de rotación. Alto nivel de rotación debido a ese déficit. Ok. Y eso también, pues, empujando los salarios hacia el Claro, alza. ¿cómo Ok. los retengo mis empleados o cómo se los robo a alguien más? Pues les ofrezco un mayor salario. Entonces el problema aquí es que están subiendo los salarios sin que necesariamente estén produciendo más, que es lo que tú esperarías, ¿no? Ok. Ese sí es relativamente un problema. Ok, te voy a decir otro dato de baja y ya para que me digas entonces expectativas a 2020. Entiendo Va. yo aquí con información de México, ¿cómo vamos? Que el 2019 fue el año con menor generación de empleo formal Ujú. desde el 2013. Se sumaron solamente 12,450 empleos. Es decir, esta cifra fue la menor en los últimos 7 años. Sí, ¿Qué estará pasando? ¿Ves que esto va a ser el inicio de una tendencia o sí. es nada más un año atípico? ¿Qué Ok, pasará? no, sí va a haber una desaceleración, como ya lo venimos mencionando, pero porque traíamos un ritmo altísimo, ¿no? Desde Igual que el país. 2013, 2014, 2015. Sí, todos en la misma dirección. Acá en Baja California aún más, en Tijuana todavía más, ¿no? Entonces sí se esperaría e incluso pues es en cierto modo positivo esa desaceleración, ¿no? Ok. Entonces ¿Positivo en no qué es alarmante. sentido? Que, Positivo en el sentido de que no tenemos ahí empresas operando ineficientemente, ¿no? ujú, Eh, por debajo de sus posibilidades de producción. ok, va. Entonces, digamos, se está optimizando el Sí, no, mercado. y de este número ahí la diferencia, pues bueno, estos jóvenes que se están integrando a la población económicamente activa, pues están ocupando estas vacantes que ya veníamos mencionando, y los que no, pues desgraciadamente seguramente estarán en la informalidad, Ujú, ¿no? Que sería otro tema enorme, ¿no? Que bueno, no es lo que queremos que estén allá, pero en la tasa de desocupación al cierre de 2019 en Tijuana está en el 2%, claro. eso es muy bajo Sí, según, sí es bajo. según Hablábamos los de que abajo expertos. del cuatro por Sí, ciento es algo entendible, sí, ¿no? Es algo bueno. sí, los economistas le tiran al 4% normalmente. Bien. Ujú. Ok, entonces eso es baja. ¿Expectativas para 2020? ¿Qué Ok, dirías? expectativas, sí, se va esta desaceleración, así lo creo, así lo espero. El, Creo que se debe esta desaceleración a la cuestión del el mercado monetario, en el tipo de cambio. Vamos a decir que está estabilizando el tipo de cambio. No está en el nivel que quisiéramos, pero ya no aparenta dispararse, al menos en este año. Y la cuestión de la productividad laboral, pues sigue subiendo la productividad al ritmo que espera. Ojalá pudiera subir más y que los salarios les correspondan, ¿no? Ok, que eso no lo sabemos, ¿no? Justamente Sí, podría aumentar productividad y no subir el salario, ¿no? Podría ser. eso sería lo que no quisiéramos que Ajá. sucediera, ¿no? Bueno, ok, eso ya también da para mucho. Quiero ya para cerrar este podcast preguntarte de un tema que platicaba con una amiga recientemente, que es este tema de los salarios bajos en México y Ujú. cómo como nación le hemos apostado Sí, a esa ventaja competitiva frente a otros países. sí, Lo podemos ver particularmente en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Donde México, comparado contra Estados Unidos y Canadá, pues un país cuya ventaja es que puede ofrecer mano de obra barata y entonces vienes y sí, maquilas aquí. sí. Hay algo, y voy a usar esta palabra muy coloquial, algo muy chafa en el Ujú. hecho de que un país quiera distinguirse y quiera competir manteniendo los salarios bajos Sí. o buscando ser ese el diferenciador que tiene. Sin embargo, la teoría económica nos diría que es lo más inteligente también que puede hacer el país, ¿no? O sea, al Sí, menos como existen teorías ahí ahí. creo que
Lo chafa es que el país esté haciendo esfuerzos por mantener salarios. mantenerse ahí. Eso es lo chafa, ¿no? Ok. Okay. O sea, no tanto que lo haya usado en un No. primer momento. En ese momento lo que había que hacer era emplear, era Ajá, generar como empleos que fuera. no se tenían. Ujú. Entonces, ahí eso no está chafa, ¿no? Sí. Generar empleos. Ahora ya los tenemos, ahora hay que mejorar la calidad de estos empleos. Tenemos que hacer lo que países, particularmente en Asia, como en China, lo que hizo Corea, lo que hace muchos años hizo Japón, planes con estrategias definidas e incluso calendarios de cómo vamos a ir mejorando la calidad de la inversión y de los empleos en el país. Platícanos de China. Hace Ajá. 20 años China estaba muy por Fuera. debajo de México y Sí. ahorita es una de las grandes potencias económicas mundiales. Sí, bueno. ¿Qué hicieron bien y qué Ok. pudiera aprender México de eso? Sí, entre otras cosas que hicieron mal, ¿no? Ajá, Pero, sí, también. pero no, claro que hicieron cosas buenas. Principalmente tener un plan en México. Un plan definido y Un aparte plan definido. Eso es, de largo plazo, ¿no? sí, exacto, de largo plazo, no de un sexenio, ¿no? Sí. Eso es particularmente lo que hicieron bien. Entonces, ¿qué hacen? Traen a la inversión, ok, polémico ahí, devaluando su moneda, ¿no? Afectando el consumidor interno. Ahí sí está polémico. No estoy diciendo que eso sea la mejor opción. De esa manera lo hacen. Y una vez que ya tienen la inversión, que es ahí donde creo que podemos aprender, es implementando con instituciones fuertes, aprender ese know-how y desarrollar la inversión interna. Claro. Es lo que debemos hacer. Y que hay cosas ahí sí, grises exacto. también, ¿no? Sí, sin violar los derechos a la propiedad intelectual como sucedió por allá, ¿no? Sí, claro. Ok, bueno. Bueno, entonces México de alguna manera sí estancado en esa política general, no necesariamente estancado en la generación de empleos, sino Sí. en la visión colectiva de hacia dónde vamos y cómo queremos llegar a construir una nación competitiva en el mercado internacional. Sí, creo que va mejorando, la dirección es la correcta, pero hay que acelerarle, no podemos perder el tiempo Okay. en eso. ¿Te refieres a la visión en qué sentido? ¿En todos los tratados comerciales que tiene el país? Bueno, en la cuestión de tratados creo que el gobierno federal, no solo de este sexenio, hace un muy buen trabajo. Claro. Pero la cuestión es tener una estrategia. ¿Qué vamos a hacer con esos tratados y cómo vamos a implementarlo y cómo se va a ver beneficiado el trabajador y el consumidor, ¿no? Sí. Vamos a ver mejorados todos. Perfecto. Ok. Pues Omar, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue el mínimo necesario del empleo que tienes que saber para estar al menos mejor informado de este tema tan trascendental. Hay muchísimo por donde se le puede escarbar. Sí. ¿Alguna recomendación de lectura o de alguna referencia que le des aquí al auditorio? Pues estar al pendiente de la guerra comercial China-Estados Unidos y cómo México puede ser el ganador de esa guerra comercial. Ok, perfecto. Pues ahí se los dejamos para ver cómo México pudiera ser el ganador. Síganos sintonizando. Todos los lunes mandamos un boletín vía mail. En inglés se le llama newsletter. Por favor, entren a la página minimonecesario.com o minimonecesario.mx. Allí podrán suscribirse y además este podcast lo reciben todos los miércoles donde hablamos de un poco más del mínimo de lo que necesitas saber. Entonces, bienvenidos. Muchas gracias por sintonizarnos. Omar, gracias. Gracias, Benjamín. Gracias a todos. Hasta luego.